Hola cavernícolas. Este va a ser un vídeo un poco distinto a los que suelo subir habitualmente, ¿vale? Voy a hablar de un tema sobre, bueno, más bien tema psicológico, tema de estilo de vida, paz interior, tranquilidad mental. Y bueno, viene a raíz de todo lo que está ocurriendo con la guerra de Rusia y Ucrania. Obviamente supongo que la mayoría de vosotros estaréis informados. Antes de nada, decir que lo que está pasando en Ucrania es una tremenda injusticia, es una población que está sufriendo, expresar mis condolencias para esa población y bueno, simplemente eso, comunicar, transmitir que me parece terrible lo que está ocurriendo allí. Pero, más allá de esto, lo que quiero comentar, lo que quiero transmitiros, lo que quiero decir es que para los que no estamos o en Rusia o en Ucrania, para los que no estamos viviendo esa situación de forma directa, digamos, no creo que tenga mucho sentido estar informándonos permanentemente de este tema o de cualquier otro. Y este es el propósito de este vídeo. Lo que quiero comentar, lo que quiero decir en este vídeo es que tenemos que hacer un esfuerzo por dejar de ver las noticias a diario y dejar de estar permanentemente informados sobre todo lo que pasa en el mundo. ¿Por qué? Pues principalmente porque las noticias que nos van a llegar, digamos, si nos sentamos a ver la televisión, el telediario, o escuchar la radio, o leer la prensa, van a ser principalmente negativas, seguramente en un 90-95%. Cosas malas, bueno, obviamente aparte de la guerra, ¿no? Cuando era la pandemia, con el coronavirus, la crisis económica, políticos que discuten entre ellos, gente que pasa hambre en el mundo, asesinatos, robos, todo lo que se os ocurra que podáis recibir como información cada vez que os ponéis a ver un noticiario, sea del formato que sea, casi siempre va a ser negativo. Y esto tiene un sentido, y es que las empresas que se encargan de dar la información, ya sean públicas o privadas, el objetivo que tienen no es que vosotros estéis informados de lo que está pasando en la realidad. Es decir, no os quieren transmitir una imagen del mundo fiel y real, digamos. Lo que quieren es captar vuestra atención para que sigáis viendo su canal, su medio de transmisión de noticias y poder vender publicidad. Eso es en esencia el objetivo de un noticiario. Es un programa destinado a captar la atención de la audiencia. Y cuando es público es exactamente lo mismo. Da igual que, por lo menos en España, la televisión pública pues no emite anuncios, pero sí que quiere captar la atención de la gente que la ve, porque si no nadie la vería y dejaría de tener sentido su existencia. Entonces, psicológicamente, nuestro cerebro está programado para prestar mucha más atención a las cosas negativas que a las cosas positivas. ¿Por qué? Porque prestar atención a las cosas negativas favorece nuestra supervivencia. Tenéis que tener en cuenta que nosotros, aunque ahora vivamos en el siglo XXI y tengamos una tecnología muy avanzada, no hemos evolucionado a nivel biológico tanto como lo ha hecho nuestro entorno. Por eso el tema de la dieta paleo, que bueno, fue un poco lo que dio origen a este canal, o el entrenamiento eficiente y funcional, porque nuestro cuerpo y nuestra mente siguen siendo los mismos prácticamente en casi todo, salvo algunas adaptaciones puntuales a algunos tipos de alimentos, etcétera, que hace 100.000, 200.000, 300.000 años. La biología no evoluciona tan rápida como lo ha sido capaz de hacer la tecnología. Y nuestro cerebro sigue pensando que vivimos en el entorno en el que evolucionó durante un montón de millones de años, que es el entorno pues, natural, salvaje, hostil y peligroso. Entonces, en ese tipo de entorno, prestar atención a las cosas que pueden salir mal, a ruidos en la maleza que pueden indicar que hay un depredador cerca, una tribu vecina, digamos, que puede venir a atacarnos, señales que hagan que nos hagan pensar que no caemos bien a la gente de nuestra propia tribu y que por tanto podrían acabar exiliándonos o incluso matándonos. Prestar atención a ese tipo de cosas hacían que sobreviviéramos, que tuviéramos más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Pues si oigo el ruido en la maleza salgo corriendo directamente, es mejor pensar que hay algo malo antes que ponerme a investigarlo, es mejor estar alerta porque la tribu esa vecina siempre me puede atacar, etc. Y ese mecanismo psicológico, que bueno, lo he explicado así muy a grandes rasgos, pero es ese mecanismo por el cual el cerebro presta atención a las cosas negativas, el que usan los medios de comunicación de masas para transmitir información y para captar vuestra atención. Todo esto que puede llevar a que si una persona se despierta con, nada más despertarse por la mañana, escucha la radio, luego lee un par de periódicos al día, si quiere consultar varias fuentes, ¿no? Porque esto es muy habitual, no leer un solo periódico, sino leer varios, de distintas orientaciones ideológicas, digamos, para tener varios puntos de vista. Luego ve el telediario de por la tarde, la hora de comer, o de por la noche, la primera o la segunda edición.
etcétera, al final está casi las 24 horas del día permanentemente bombardeado con noticias de actualidad que en su mayoría son negativas. Esto hace que la mente, el cerebro, esté recibiendo continuamente esa información y acabe creando una imagen de la realidad que es, pues lógicamente, mayormente negativa. Y esto no refleja la realidad. Digamos, es la imagen que se crea el cerebro de su entorno en base a lo que recibe, pero porque nosotros estamos eligiendo mal la fuente de información a partir de la cual vamos a crear nuestra imagen del mundo. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el tema de la guerra de Rusia, por ejemplo, que es con lo que he empezado hablando? Pues que si nosotros estamos permanentemente, no sé, esto lleva 2-3 semanas, no sé, para cuando veáis el vídeo a lo mejor ya lleva un poco más de tiempo, o a lo mejor ya ha acabado el evento, no se sabe, pero si estamos continuamente informándonos de lo que está haciendo el ejército ruso en cada momento, de la cantidad de bajas civiles ucranianas, las consecuencias económicas que puede tener para nosotros, que no digo que no haya que estar informado y obviamente pues, si hay una guerra en un sitio pues, y nos pilla cerca, bueno, los suscriptores que seáis de Latinoamérica no tan cerca, ¿no? Pero los que seáis de aquí de España, de otras partes de Europa, pues sí. Estar permanente informado de este tipo de noticias negativas, que nunca va a haber nada positivo en una guerra, en noticias sobre una guerra, salvo que ya ha acabado, va a hacer que viváis con esa preocupación constante de que el enemigo está en las puertas, ¿no? Y de hecho es habitual, y yo por lo menos me estoy encontrando con muchísima gente que de verdad se piensa que va a haber una tercera guerra mundial e incluso una guerra nuclear. Bueno, vale, sí, Rusia es un país que tiene armas nucleares, etcétera, pero el estar permanentemente sometido a esas fuentes de información que dicen que los rusos han avanzado no sé cuántos, Putin ha amenazado con no sé qué armas nucleares, la OTAN está pensando si intervenir o no. Continuamente ese bombardeo de noticias alarmantes, peligrosas, negativas, hace que tú te acabes creando la impresión de que eso puede ocurrir. Y el caso es que tanto si llega a ocurrir como si no ocurre, no tiene sentido que te hayas estado preocupando por ello. No sé si me explico. Supongámonos el peor caso y que efectivamente hay una guerra nuclear, ¿vale? Y empiezan a tirarse bombas nucleares todos los países y ocurre aquí el Armagedón y la Tierra deja de ser habitable, bueno, típico de película, ¿no? ¿De qué te sirve haber estado preocupándote una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses por si eso fuese a ocurrir? ¿Crees que en caso de que ocurra esa guerra, vas a tener forma de prepararte para ello? Y en caso de que no ocurra, ¿de qué te has servido preocuparte? Igualmente, si al final no ha ocurrido, te vas a llevar un gran alivio, pero ese gran alivio no va a superar toda la preocupación que has sentido anteriormente. Y en caso de que ocurra, toda esa preocupación que has sentido anteriormente no te ha servido para absolutamente nada. Hablando claro, vas a morir igualmente. Entonces, el caso de la guerra pues es un poco extremo, ¿no? Pero todas las noticias negativas en una situación, digamos, normal, en la situación que hayamos tenido los últimos 10, 15, 20 años, os van a crear ese tipo de preocupaciones de pensar que siempre va a ocurrir lo más tremendo posible, el peor escenario posible es el que se va a dar. Son noticias sobre las que no tenéis ningún tipo de control, son noticias sobre temas, quiero decir, sobre los que no tenéis control, como el caso de la guerra nuclear, pero si hablamos de la crisis económica, no tenéis control sobre lo que hacen los gobiernos o las entidades que sean con la economía, no tenéis control sobre no sé, el valor de las distintas monedas, no tenéis control sobre las subidas de tipos de interés o del precio de la vivienda, como fue un poco la causa de la crisis de 2008. Si hablamos de la pandemia, del coronavirus, tampoco tenéis control sobre exactamente lo que hace el virus, más allá de las medidas de protección que podáis tomar vosotros mismos. Y sin embargo, en las noticias, cuando fue el tema del coronavirus, continuamente estaban hablando de eso, y del número de muertos, y de los nuevos variantes, y de los síntomas, etc. Y la gente estaba confinada en su casa. Se entiende que una vez confinados estaban bastante fuera de peligro, y aún así se seguían exponiendo a esa cantidad de noticias sobre el coronavirus, que son muy trágicas y murió mucha gente y es algo de lamentar, pero que no aporta nada el saber día a día cuánta gente muere. No aporta nada el saber día a día lo mal que lo están pasando los sanitarios. No aporta nada el saber día a día cada medida que está tomando cada país. No aporta nada el saber el daño económico que se está causando. Basta con saberlo una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, una vez al mes. Si cuando pasa algo importante os vais a enterar. Yo me enteré de la guerra de Ucrania porque me lo dijeron los compañeros de trabajo. Me había oído antes que había como una amenaza de guerra, un posible peligro, pero el día que estalló la guerra, que fue, ya digo, a fecha de esta grabación, hará unas 2 semanas más o menos, me enteré porque me lo dijeron. Me enteré igualmente.
Y luego, pues, cuando me he querido informar un poco más en profundidad, porque entiendo que hay que estar un poquito al día de las cosas que pasan, he seleccionado mis 2 o 3 fuentes de información que tengo, que yo considero que son fiables y bastante independientes, y que desde luego no son las cadenas de televisión habituales, públicas o privadas, eso lo tengo totalmente descartado, hace muchísimos años que no veo nada de televisión. Y con esa poca información de haber visto 2 o 3 noticias concretas analizadas y evaluadas por gente en la que yo confío, ya tengo un panorama que yo considero que es bastante fiable sobre lo que está pasando. Y bueno, aplico un poco la ley del 80-20, ¿no? La ley de Pareto, que es que bueno, el 20% de la información ya me sirve para saber el 80% de lo que está pasando. Y el otro 80% de la información, que es irrelevante, digamos, o mucho menos importante, que es pues eso, datos concretos de muertes, datos concretos de sanciones económicas, etcétera, muchos datos concretos que solo me aportan el otro 20% del panorama, pero que sí que me aportan muchísima información negativa a mi mente, de forma incluso inconsciente, pues intento ahorrármelo. Y al final pues yo ya sé que hay un país que está invadiendo a otro por unos motivos geopolíticos que ahora mismo no vienen al caso, y no necesito saber nada más. Y si hay, en un momento concreto, uno dice que va a lanzar una bomba nuclear y que se va a meter no sé qué, como no me aporta nada en mi día a día y no tengo ningún tipo de control, ni puedo tomar una decisión que me proteja de ese posible evento, no me interesa y no quiero saberlo. Y vivo mucho más tranquilo. Y yo también caí en el error de estar permanentemente informado hace poco. Hasta hace unos meses yo estaba continuamente viendo fuentes independientes de información, pero seguían siendo información al fin y al cabo y noticias, y también estas fuentes acabaron cayendo, supongo que por temas de audiencia y demás, en la noticia continua negativa. Estar continuamente dando una noticia negativa. Todos los días. Eran fuentes que subían vídeos diariamente, o artículos. Siempre negativos, por supuesto. Y yo notaba cómo me generaban esa sensación de ansiedad, de informarme sobre algo que estaba ocurriendo, que yo entendía que era negativo, y sobre lo que no tenía ningún tipo de control, me generaba esa sensación de ansiedad. Y es que es normal, si tenemos una mente que está preparada para buscar la información negativa, y la estamos continuamente bombardeando con información negativa, la respuesta de la mente es la ansiedad, es decir, la sensación permanente de que hay un peligro al cual se tiene que enfrentar. El problema es que en este caso no podemos enfrentarnos a ello, no hay una respuesta que podamos dar de lucha o huida. No puedes huir del planeta Tierra y no puedes luchar contra gobiernos, entidades, superpotencias. Por tanto, la decisión más inteligente, aunque suene un poco raro, es no estar informado. No estar permanentemente informado, es saber lo que hay en el mundo, pero no estar continuamente sometido a esa información negativa que, como digo, no aporta nada, no podemos controlar el resultado de ese tipo de noticias y solo nos generan ansiedad, malestar, estrés. Y bueno, yo creo que ya la mayoría de nosotros tenemos trabajos y vidas con ciertos niveles de estrés y de problemas de los que sí que nos podemos encargar nosotros activamente, al menos en la mayor parte de ellos, y no hay necesidad de estar sometiéndonos a otras cosas, también negativas y que no podemos controlar. A veces es mejor desconectarse de la actualidad para vivir en la realidad. Como conclusión, me gustaría dejaros una pequeña reflexión, y es que, cuando nos ponemos delante de la televisión o a escuchar la radio, a leer la prensa, quiero decir, sin ningún tipo de criterio, simplemente nos ponemos ahí a ver lo que nos dan, estamos sometiéndonos de una forma pasiva a la información, estamos sentándonos y que nos echen lo que buenamente consideren. Y esto yo creo que no es una forma de afrontar la pasividad, no es una forma de afrontar muchas situaciones en la vida, y esta es una de ellas. Entonces, cuando queramos informarnos sobre algo en concreto que nos inquiete, que nos genere duda, que nos genere inquietud, preocupación, lo que sea, creo que es mejor adoptar un enfoque activo. Es decir, en vez de sentarte y que el noticiario de turno te eche encima toda la carga negativa de la que disponga en ese momento, tú investiga ese tema que te preocupa. Si quieres saberlo todo sobre la guerra de Rusia, ponte delante del ordenador, usa internet y encuentra fuentes fiables que de verdad te vayan a contar lo que vaya a pasar. Y probabilidades reales de que el asunto vaya más, de que vaya menos, de cuánto vaya a durar. Selecciona tú las fuentes. No te dejes guiar por la corriente de todo lo que te van diciendo y reaccionando tú emocionalmente a toda esa información negativa que te llega y no puedes controlar. Controla tú la información que recibes. No te sientes delante del telediario a ver la guerra de Rusia, el asesinato de no sé qué, la crisis de no sé dónde. ¿Quieres saber sobre la guerra de Rusia? Esfuérzate por saber qué fuentes son fiables de verdad y qué fuentes están dando información independiente, información veraz,
y selecciónalas y consúltalas, tampoco las consultes a diario. ¿Quieres saber sobre el coronavirus? Haz lo mismo. ¿Quieres saber sobre economía? ¿Quieres saber sobre...? Como digo, enfoca activamente la búsqueda de información. De esta forma vas a filtrar todo aquello que no te interesa, o todo aquello que es negativo, vas a tener mucha más claridad a la hora de saber qué fuentes te van a aportar datos veraces, y además vas a salir con un conocimiento real. En vez de, no vas a estar cada día con la noticia que te diga uno u otro sin tú saber realmente que tienes mucha información y te sientes perdido y no sabes lo que está pasando, sino que vas a hacerte una idea clara de en qué situación está el mundo. Y te vale con un par de horas delante del ordenador para obtener ese 20% de información que te dé el 80% de contexto. Así que bueno, esto es un poco lo que quería comentar. Es una recomendación que os hago, ya digo, simplemente, bueno, llevamos unos años bastante complicados, ¿no? Desde 2020, que fue cuando empezó el tema del coronavirus, y creo que desde entonces, hasta entonces, bueno, pues estábamos acostumbrados, ¿no? Ya a este bombardeo continuo de información negativa, pero en estos últimos años, como se ha juntado todo esto, creo que las consecuencias de seguir con esa misma tradición, esa misma forma de entender la información, puede causar daños mucho más serios que antes. Y quería aportar esto, quería hacer esta reflexión, y bueno, al que le sirva y empiece a relacionarse con la actualidad y con la información de una forma diferente, más activa, y buscando mejores fuentes y no dejándose bombardear continuamente por la información negativa, pues con que solo a una persona le sirva, ya este vídeo habrá merecido la pena. Así que, si os ha gustado, por favor, dadle un like. Sirve para que YouTube me dé un poquito de amor y me ponga un poquito más arriba, y si queréis que a otras personas les puede servir este vídeo, pues se lo agradecerán también. Y eso era todo. Un saludo, cavernícolas.